Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 40 y 41, nos dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Andrés aparece por primera vez en el Evangelio. Pero vamos también al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Andrés nos enseña algo bien primordial para los cristianos, para quienes creemos en Dios, creemos en su palabra, en sus milagros, en su bondad y todo eso. No necesitamos hacer grandes cosas para ganarnos el favor de Dios o para traer a Dios lo que Dios quiere o lo que Dios necesita. Quizá usted diga: pero es que Dios no necesita nada. Pero sabe que sí, sabe que nosotros podemos ser instrumentos en manos de Dios para llevar a Él lo que Él quiere usar, lo que Él necesita usar. Y quizá usted y yo somos instrumentos útiles en las manos del Señor para eso. Andrés había seguido a Juan, pero un día decidió seguir a Jesús y se quedó con él. Y después fue y buscó a su hermano y le dijo: oiga, vamos a poner aquí a trabajar la versión Marco Antonio. Oiga, hermano Pedro, encontramos al Mesías, encontramos a Cristo. Y es ahí donde Pedro le dice: vamos a ver. Y lo sorpresivo es que cuando Pedro llega, el Señor le dice: ah, tú eres Simón, hijo de Jonás. Nadie le había dicho nada al Señor, pero el Señor se lo estaba diciendo en ese momento a Pedro. Y lo que Andrés no sabía era que al ganar a ese hermano, su hermano carnal, al ganar a ese varón para el Señor, lo que realmente estaba era ganando uno de los grandes discípulos, uno de los grandes ministros, uno de los grandes apóstoles de los que nos habla el Nuevo Testamento. Pedro se convirtió en un baluarte verdaderamente. Él cometió cantidad de errores, pero esa tenacidad de él para predicar, para llevar el mensaje, para desafiar, no lo tenía nadie. Recuerdan que después de que el Espíritu Santo descendió, él se paró a predicar y desafió a la nación, los trató de asesinos, de crueles, de malvados, y que el Jesús que ellos habían crucificado, Dios lo había resucitado. Eso se necesita, primero, tener coraje para hacerlo, y segundo, que ese coraje sea usado por el Espíritu Santo para, a través de la boca de Pedro, decir el mensaje que Dios quería darle a la nación. ¿Y qué sucedió ese día? Dice que ese día se convirtieron 3,000 personas. Pero luego en el Evangelio de Juan, el Señor estaba enseñándole a 5,000 hombres. Los que saben de Biblia, los estudiosos, dicen que podían ser entre 15 y 20,000 personas.
con las mujeres y los niños. Y Felipe le dijo: maestro, esa gente está cansada, mándela ya para la casa. Pero el problema es que si ellos se van a desmayar en el camino porque no han comido. Entonces, y si compráramos 200 denarios de pan, eso no alcanzaría para nada. Entonces, Andrés, antes de que le dijeran: ve a ver qué hay por ahí, él ya estaba por allá entre la multitud mirando a ver qué había. Y había un chico con 5 panes y 2 peces. Y le dice al Señor: mire, esto es lo que tiene un chico para su merienda o para no sé qué, pero es todo lo que él tiene. 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para esta inmensa multitud? Y el Señor manda a la gente a reclinarse, les dio de comer a todos, comieron hasta que, como decimos en Santander, se les paró el ombligo, hasta que ya no quisieron más. Y después de eso, lo que ellos hicieron fue que todavía sobraron 12 canastas llenas de pedazos. Y yo creo que hubo gente que llevó para la casa o para el camino. Esos llevaban ahí su pañuelito, su trapito, y ahí lo envolvieron y se lo llevaron. Entonces Andrés hizo 2 cosas bien importantes. Consiguió al que tenía la merienda para que el Señor hiciera uno de los milagros de multiplicación más grandes, y consiguió a Pedro, que también se convirtió en uno de los líderes de la iglesia cristiana. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Hagamos algo. No es necesario hacer cosas grandes. Hagamos cosas pequeñas, porque Dios, Él se hará cargo de hacer las cosas grandes a través de las cosas pequeñas que nosotros hagamos. Que Dios nos dé un día maravilloso, lleno de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.